La acción regresa a Britannis, donde nuestros protagonistas se encuentran descansando en la habitación de la posada que han alquilado y Farnese se encuentra recibiendo una de sus primeras lecciones para iniciarse en el camino de la magia de la mano de Sierke. Con una manzana en la mano, Sierke le pide que la observe detenidamente hasta que su imagen quede grabada en su mente. Una vez que lo ha conseguido, le pide que cierre los ojos e intente recrear la manzana de la forma más detallada posible. Pero a pesar de sus esfuerzos, la joven de Vandimión solo es capaz de recrear una imagen borrosa y difusa de la fruta. Pero Sierke la anima, le explica que es normal que eso suceda en el primer intento y que esta es la primera piedra en el camino hacia la magia. Este es el primer paso para convertirse en un mago. Y así comienza a explicarle los fundamentos de esta ciencia oculta. La esencia de la magia reside en el mundo del pensamiento, le dice, tiene lugar en el mundo astral. Y para que ésta pueda tener lugar, uno debe ser capaz de hacer que su mente, o mejor dicho, su cuerpo etéreo, se convierta en una proyección de su cuerpo físico, de manera que no se pierda a sí mismo en el proceso. Una proyección estable del cuerpo, o lo que los magos llaman el cuerpo luminoso, y el ejercicio de la manzana es el primer paso para que Farnese consiga dicho cuerpo luminoso, termina Sierke. Farnese observa descorazonada esta manzana que supone el primer obstáculo en su camino para el aprendizaje de la magia, cuando entran en escena Isidoro y Serpico y no traen buenas noticias. Parece que todos los recursos de la ciudad están concentrados en hacer frente a la invasión Kushan y todos los barcos han sido reconvertidos en naves de combate. En esta situación quizás les resultará imposible encontrar un barco que les lleve hasta su destino. Y Gatsu, al que el estrés y la fatiga ya le están comenzando a pasar factura, interviene desde la comodidad de su litera. Parece que hemos pecado de optimistas. Pensaba que con simplemente llegar al puerto encontraríamos algún modo de seguir avanzando, pero este desafío será distinto a todo lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Isidoro propone entonces que roben una de las naves cuando, para sorpresa de todos, Farnese alza la voz y le ruega que le dejen a ella encargarse de este asunto. Todos se quedan pasmados ante las palabras de la joven de Vandimión, excepto Serpico, quien con un rostro de preocupación le pregunta si acaso se atreverá a hacerlo. Farnese, con semblante serio, convoca a Serpico y les anuncia que se ausentará un tiempo de la posada, y con la mirada clavada en el emblema de su familia que adorna su espada, abandona el lugar en silencio, y la escena nos traslada hasta un opulento palacio cuya fachada ostenta con orgullo el emblema de la familia Vandimión, y en su biblioteca un joven de cabello rubio se encuentra en una acalorada discusión con su padre. ¿Por qué? Padre, he cumplido con todas tus exigencias, he sido capaz de estabilizar las operaciones bancarias de nuestra filial en Brayue y mantenerlas durante 3 años. Además, mi filial controla todo el comercio de pieles, lino, estaño y plomo. Por favor, padre, ya ha llegado el momento de que reconozcas mis capacidades. Y contemplamos entonces el rostro severo y árido del cabeza de familia. Tus capacidades, magnífico, tú no has hecho nada más que seguir el camino que yo he pavimentado. ¿Pero por qué, padre? A mi hermano Giorgio le entregaste la posición de director de la Oficina de Finanzas de la Santa Sede y la de gerente conjunto del Banco Vandimión, y a mi hermano Poliziano lo elevaste hasta la posición de gran gobernador general del Reino de la Santa Sede. Dime, padre, ¿por qué a mí? Continúa Magnífico intentando encontrar una respuesta a esta incertidumbre que lo consume, pero el señor de Vandimión lo corta súbitamente. Esas decisiones fueron tomadas tras considerar cuidadosamente las distintas habilidades de tus hermanos. Tú debes callarte y seguir mis instrucciones. Ya es suficiente, Magnífico. Déjame solo. Y mientras Magnífico sale de la biblioteca, un sirviente entra con un mensaje para el cabeza de familia. Mi señor, hay un invitado. ¿Acaso no dije que no quería ser molestado durante la tarde? Se trata de una joven vestida con atuendos de varón y acompañada de otro sirviente. Me ha pedido que le muestre esta espada. El sirviente le entrega la espada de la joven Farnese y el cabeza de familia parece reconocerla de inmediato. La señorita se ha identificado como Farnese de Vandimión. Termina.
Y ya en los pasillos del enorme palacio contemplamos a una nerviosa Farnese junto a Serpico cuando aparece ante ellos el cabeza de familia. Farnese cruza sus manos como intentando controlar el temblor que ha comenzado a apoderarse de su cuerpo e intenta saludar a su padre, pero no logra articular las palabras adecuadamente. Y la reacción de su padre es fría y austera, sin ningún tipo de sentimentalismo. La presencia autoritaria del cabeza de familia se apodera de la atmósfera del lugar y una mirada punzante llena de severidad se posa en la joven Farnese, la cual parece hacerse toda pequeña ante la figura estricta de su padre y se ve incapaz de pronunciar palabra. ¿Por qué te encuentras aquí?, pregunta su padre sin ningún ápice de empatía o alegría en sus palabras. Y ante los ojos inquisidores de su padre, Farnese parece haber retornado al pasado. Aquel pasado cuando no era nada más que una niña solitaria y no consigue vocalizar apropiadamente. Ya me he enterado sobre los hechos sucedidos en Albión y el destino de los caballeros de la Santa Cadena de Hierro. No diré que fuera tu culpa. Sin embargo, tú estabas a cargo de todos ellos. Y sobrevivir de tal manera desvergonzada, y para más Inri, huir de tus obligaciones y esconderte, tendrás que ser juzgada por la Corte Suprema de la Ciudad Santa. Hagas lo que hagas y estés donde estés, parece que has nacido bajo una estrella que te lleva a ensuciar el honorable nombre de la familia Vandimión. Y aún más que la reprimenda y el posible castigo debido a sus actos en Albión, son estas últimas palabras las que causan un mayor dolor en el corazón de la joven Farnese. Esas palabras y esa mirada fría y sin ningún resquicio de amor de su padre, a la que tan acostumbrada estaba de pequeña. De ahora en adelante permanecerás en la mansión hasta que yo diga lo contrario. Y Farnese, con el rostro cubierto por gotas de sudor, se ve incapaz de reaccionar y acepta obedientemente las palabras de su padre. Serpico llama a Farnese para intentar romper la parálisis en la que ha caído, pero su esfuerzo resulta en vano. Su padre sigue su camino y ya cuando se encuentra a unos metros de distancia, consigue finalmente llamarlo. Padre, yo, amigos, un barco, pero es incapaz de lidiar con la presión y no consigue transformar sus deseos en una frase coherente. Y así se termina este primer encuentro entre Farnese y su padre, suceso que su hermano Magnífico ha estado observando atentamente desde el piso superior. Y ya una vez de nuevo atrapada en las garras de su padre, Farnese hace tal y como se le ordena y acude a lavarse a los lujosos baños de la mansión. Ha pasado tanto tiempo desde que me di un baño en soledad, pero no puedo evitar pensar en Casca, suspira Farnese para sí misma. Me pregunto si le habrán lavado correctamente el pelo. Entran sus sirvientas y le anuncian que ya ha preparado sus nuevas ropas. 4 criadas le secan el cuerpo y la visten con sus nuevos atuendos, cuando repentinamente recuerda su daga y su cota de malla. Pero las criadas, sin poder reconocer su valor, juzgaron que era conveniente deshacerse de ellas, y Farnese, alarmada y aún medio vestida, parte apresuradamente hasta que se topa en uno de los pasillos con otra de sus sirvientas portando sus preciados bienes. Los abraza con alivio y llena de nostalgia al recordar que fueron un regalo de la pequeña Sierke. Y justo en este momento, Magnífico aparece en escena, tan imprudente y temeraria como siempre. Mi hermana pequeña, padre ya debe de estar cansado, dice con cierto sarcasmo. Magnífico, hermano. Farnese termina de ponerse sus ostentosos atuendos y los 2 hermanos de Vandimión salen juntos a dar un paseo por los jardines de la mansión. Magnífico, de disposición alegre y animada, le cuenta a su hermana cómo ya ha oído todos sus infortunios durante sus días dentro de los caballeros de la Santa Cadena de Hierro. Sin embargo, al ver la amarga reacción de su hermana, le ruega que no se desanime. Nada de lo que sucedió fue su culpa, le asegura con cariño. Y en un giro inesperado, Magnífico afirma que todo es culpa de su padre. Fue él quien dio su consentimiento tácito para que los sacerdotes de la Santa Sede hicieran a Farnese líder de los caballeros de la Santa Cadena de Hierro. Magnífico le cuenta cómo recuerda aquellos días en los que Farnese no era nada más que una niña pequeña, deambulando sin rumbo en soledad por los jardines y los pasillos, como si se tratase de un fantasma.
Todos estos recuerdos no hacen sino hundir aún más profundamente a la joven Farnese en ese pozo de melancolía en el que ha caído desde que llegase a la residencia de los Van Dimion. Sin poder apenas pronunciar palabra, se limita a escuchar las palabras de su hermano. No es como si padre te hubiese sobreprotegido para apartarte de la suciedad del mundo exterior. No, no es eso. Simplemente abandonó su responsabilidad como padre y te desatendió completamente. Incluso cuando quemaste la mansión, fue en cierto modo culpa de padre por llevarte hasta tal estado. No fue tu culpa que se comenzase a hablar de ti como el demonio de los Van Dimion. Y Serpico, a unos cuantos metros de distancia, escucha sigilosamente la conversación entre los dos hermanos, y Magnífico, dejando salir a la luz todo su descontento y su resentimiento, termina afirmando que para su padre todos los miembros de su familia no son nada más que meros engranajes para hacer funcionar esa gran máquina que es la familia Van Dimion. Magnífico recupera la compostura y le pregunta a su hermana la razón de su visita. Farnese consigue finalmente hablar y Magnífico se queda pasmado al escuchar las palabras de su hermana. ¿Un viaje en barco hacia el oeste con tus compañeros? Farnese le cuenta cómo les ha resultado imposible encontrar una nave que los llevase y la única opción en la que pudo pensar fue la de utilizar la influencia de su padre. Ambos hermanos observan el mar desde lo alto de su residencia y Magnífico, pensativo, le cuenta la actual situación bélica y cómo toda la ciudad está inmersa en el gran sacrificio que está suponiendo la guerra contra el Imperio Kusian. Incluso aunque se lo pidiese a su padre, quizás resultaría imposible. Una sola nave, eso puede encontrarse a mi alcance. Sin embargo, te tendré que pedir algo a cambio de ello. Mi hermana. La acción regresa a la posada donde Isidoro, Casca y Paco se encuentran jugando con unos cangrejos obligándolos a competir en una carrera y Sierke, irritada ante el carácter ocioso de estos, se encuentra sumida en los quehaceres del lugar. Gatsu sigue convaleciente, acostado en la cama intentando recuperarse de todas sus heridas y su cansancio acumulado, y Sierke intenta alimentarlo con una sopa medicinal que ha preparado. La dinámica del grupo sigue de forma habitual, cuando Serpico, con un rostro sombrío, aparece repentinamente con unos cuantos bultos bajo su brazo. Todos le preguntan entusiasmados si han encontrado un barco y también dónde se encuentra Farnese. Y Serpico se lo confirma, tendrán su barco. Sin embargo, la señora Farnese ya no volverá al grupo.